Las viejas historias solo desaparecen cuando dejamos de contarlas. Durante siglos, nuestros antepasados han explicado el mundo a través de mitos susurrados al calor del fuego, criaturas de los bosques, espíritus del agua y gigantes que se han olvidado. Este podcast nace para que esos susurros no se pierdan del todo. Me presento, soy Andrea y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoguera y Leyenda. Prepárate algo fresquito y déjate llevar por el eco de nuestras leyendas. Cierra los ojos por un instante y viaja mentalmente al corazón de Andalucía, al histórico barrio del Albaicín en Granada. Imagina un entramado de callejuelas empedradas, estrechas y encaladas que serpentean en la penumbra justo al caer la tarde, cuando el sol empieza a ocultarse tras las murallas rojas de la Alhambra. Imagina que te encuentras en un ambiente donde el murmullo del agua que fluye bajo tierra se convierte en el verdadero latido de la ciudad. Aquí abajo el aire huele a jazmín fresco, a humedad de pozo viejo y al humo de las chimeneas que se despereza lentamente en las noches de fresco. Todo a tu alrededor parece sumido en una calma pacífica y si prestas atención solo se escucha el rumor lejano de una acequia serpenteando bajo los adoquines, el silbido suave de la brisa de los cármenes, el goteo constante rítmico y casi hipnótico del agua al caer en el fondo de una vieja tinaja de barro. De repente, un ruido seco y metálico rompe la quietud de la noche, un chasquido sordo en el desván, el retumbo de un eco en el interior de un aljibe subterráneo, un golpe leve pero insistentemente rítmico en la madera de la alacena. No hay rastro de torpeza en ese sonido, es un movimiento rápido, ensayado, burlón y casi imperceptible para un oído despistado. Pero al girar la cabeza para intentar enfocar la vista en la penumbra de la habitación, sientes una ráfaga de aire repentina, una corriente helada que entra por las rendijas y hace oscilar la llama de tu lamparilla hasta apagarla por completo. Te quedas a oscuras escuchando el latido desbocado de tu propio corazón en el pecho. Enciendes una cerilla con manos temblorosas y recorres la estancia buscando el origen de semejante estrépito. Pero cuando la luz ilumina la habitación, realmente todo parece estar en su sitio, o al menos eso es lo que tus ojos quieren creer. Porque en la esquina más oscura de la casa, oculto tras la sombra de una vieja arca de madera, solo alcanzas a adivinar una silueta diminuta de apenas medio metro de alto que se tapa el rostro aguantando la risa bajo una gruesa y calada capucha de fraile. Aunque lo pienses, no ha sido una corriente de aire traicionera en tu imaginación jugándote una mala pasada. Y es que acabas de cruzarte con una de las entidades más célebres, traviesas, queridas y temidas de nuestra tradición oral, el inquilino invisible de nuestros hogares, el guardián de las sombras y del agua subterránea, un ser que nuestros antepasados han buscado durante siglos en las cocinas de Castilla, en los patios de Córdoba y en las entrañas hidráulicas de la Granada nazarí. Prepárate algo fresquito y acomódate porque hoy en Hoguera y Leyenda vamos a seguir con todo detalle el rastro de la criatura que hizo de nuestras casas y de nuestros aljibes, siendo este último su territorio sagrado, el duende martinico. Hoy nos adentramos en la historia de una criatura cuyo nombre adopta diversas variantes según la comarca o la provincia donde te encuentres,
y es que encontramos variantes como el duende martinico, el martinillo, el martinito, el frailecillo o en algunas zonas de Castilla, Extremadura y Andalucía también se le puede llamar el duende capuchino. Y es que tendemos a imaginar a los duendes correteando por los bosques profundos y lejanos, muy lejos de nuestro entorno cotidiano, pero nuestros antepasados sabían bien que el misterio realmente no estaba en la espesura de la montaña, sino al otro lado del tabique. El martinico es la encarnación auténtica de nuestro folclore doméstico, un ser moldeado por la memoria popular para darle rostro a esos ruidos que no tenían explicación y a las presencias que siempre han velado y perturbado la vida de nuestros hogares. A diferencia de otras culturas salvajes que habitan en cumbres o frondosos valles, el martinico realmente no vive en una naturaleza salvaje. Su territorio preferido es puramente urbano y doméstico, pues habita las cocinas, las alacenas, los desvanes, los patios, los pozos y los aljibes. Y es que ante todo es un espíritu familiar, un vecino invisible y un inquilino que no ha sido invitado y que una vez cruza el umbral de tu casa rara vez decide marcharse. Su presencia en nuestra geografía es asombrosamente amplia y diversa. Si recorremos Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, como un bromista casero que apaga candiles y esconde herramientas, pero si bajamos hacia Jaén o Córdoba, se convierte en el protagonista de sobrecogedoras leyendas trágicas de venganza y protección. Pero es al llegar a Granada donde este ser alcanza una dimensión profundamente sagrada, urbana e íntima, pues se convierte en el celoso guardián de la red del agua potable de la ciudad. El origen de su nombre es un auténtico laberinto histórico que se pierde en la noche de los tiempos. Tradicionalmente se ha considerado un simple diminutivo de Martín, un nombre que en la Edad Media solía asociarse directamente a la figura del demonio o del diablo familiar. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en el cuento 45 del Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel en el siglo XIV, donde el demonio que entra a servir a un hombre adopta precisamente el nombre de Martín. Sin embargo, diversos eruditos y mitólogos sugieren que sus raíces etimológicas son mucho más antiguas y profundas de lo que realmente pensamos, pues hay quienes vinculan el nombre de Martinico con Mars, o más concretamente Marte, el antiguo dios romano de la guerra y protector de los campos. Pero existe otra conexión mitológica aún más fascinante, aquella que lo relaciona con el dios griego Hefesto, el vulcano romano, el artífice y herrero del Olimpo, pues Hefesto era un dios caracterizado por ser cojo, renqueante, deforme, de aspecto grotesco y vinculado al fuego subterráneo y al trabajo con las sombras. Con la llegada del cristianismo y la evolución de las creencias populares, la figura de la criatura deforme que habita en los rincones terminó cristianizándose en la mente del pueblo bajo la vestimenta inocente de un pequeño frailecillo. Podemos ver que la criatura ha quedado inmortalizada a lo largo de los siglos a través de tres vías fundamentales. En la tradición oral se ha mantenido viva de generación en generación por abuelos, amas de casa, curanderas y arrieros al calor del hogar. En la literatura erudita y el teatro, notablemente en los siglos XVII y XVIII, pues grandes autores le han hecho eco a esta superstición. Por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca, en la segunda jornada de su famosa comedia La Dama Duende, describe al supuesto duende como el fraile tamiñino o duende capuchino,
Más tarde, el dramaturgo Antonio de Zamora aludió a esta creencia en su obra Duendes son alcahuetes, donde se retrata la costumbre popular de hacer pasar por duendes a los amantes y novios descuidados que escondían las mozas en las alacenas. Incluso el ilustrado Benito Jerónimo Feijoo combatió con vehemencia esta creencia en los ensayos del Teatro Crítico Universal, que data del año 1729. En el discurso dedicado a duendes y espíritus familiares, intentando buscar explicaciones racionales a los ruidos nocturnos de las casas. Y ya en el siglo XIX, la escritora Ferran Caballero recopiló diversos cuentos populares andaluces, donde los martinillos eran los grandes protagonistas de la historia. Por último, encontramos a este ser en la iconografía artística, y es que lo vemos plasmado de forma magistral por Francisco de Goya en su obra gráfica. Llegados a este punto te estarás preguntando cómo es el martinico, cómo es su indumentaria y cuáles son sus rasgos y peculiaridades que lo hacen tan especial, pues los textos antiguos y los relatos orales no lo describen como un monstruo sediento de sangre, sino que lo describen como un ser grotesco, fascinante y contradictorio. Históricamente, el martinico se describe como un ser de muy pequeña estatura, apenas de 2 a 3 cuartas de alto, entre medio metro y 60 centímetros para ser exactos. Es extremadamente achaparrado, patituerto y desproporcionado. Solía presentar una marcada joroba o chepa en la espalda y una nariz grande y verrugosa, y rasgos faciales que oscilaban entre la picardía infantil y lo francamente anciano. En los valiosos trabajos de campo e investigación etnológica sobre la mitología manchega, los ancianos de los pueblos lo recordaban como una criatura rechoncha, rahón, es decir, que tenía una pequeña cola de animal ocultamente recogida dentro de sus pantalones. Patituerto y cojo, algún abuelo de la zona comentó además con socarronería que el martinico tenía siempre un punto de burriciego, haciendo referencia a su corta visión en ambientes poco iluminados. En la tradición granadina, los relatos orales afirman incluso que su piel podía poseer un sutil tono verdoso o cetrino, perfecto para poder camuflarse en la penumbra húmeda de los aljibes y las tinajas. Su vestimenta es su sello de identidad más universal, pues aparece siempre ataviado de un hábito franciscano o capuchino de tela basta, de color pardo o normalmente rojo, siendo este rojo brillante su color favorito, según la tradición manchega y andaluza. Este hábito se complementa con una enorme capucha que le cubre la cabeza hasta la nariz, manteniendo su rostro casi siempre en penumbra y fuera de la vista humana. Esta imagen exacta fue la que inmortalizó el genial Francisco de Goya en su célebre grabado número 49 de la serie Los Caprichos, titulado Los Duendecillos. Y es que Goya pintó a estos seres como enanos cabezones, de sonrisas desdentadas, con manos gigantescas y vestidos con hábitos religiosos, inspirándose directamente en la fisionomía grotesca de los tradicionales cabezudos que salían en las fiestas populares de Castilla. Pero, sin embargo, hay una peculiaridad anatómica que impresiona a cualquier estudioso de la demografía popular ibérica. El martinico tiene la mano izquierda agujereada. Esta es una característica mítica extraordinaria que comparte con casi toda la familia de duendes peninsulares, ya sean los trasgos castellanos y cántabros, los trasgos asturianos y los trasgos gallegos, e incluso los demos o fadiños da Mao,
furada de Portugal. La perforación en la palma de su mano representa su mayor talón de Aquiles, y es que debido a su naturaleza extremadamente obsesiva, meticulosa y compulsiva, si una familia no aguantaba más sus travesuras nocturnas y quería desembarazarse de él, les bastaba con recurrir a un truco ancestral, y es que esta familia esparcía por el suelo de la cocina un puñado de granos de arroz, trigo, linaza o ajonjolí. Entonces el martinico, incapaz de ignorar el desorden, se pasaba la noche entera aferrándose en recoger los granos uno a uno con su mano izquierda, pero al tener la palma perforada veía con desesperación cómo estas semillas se le colaban una y otra vez por el agujero, cayendo de nuevo al suelo. Al llegar el amanecer estaba agotado, humillado y herido en su orgullo de limpiar compulsivamente. El duende lanzaba un chillido y abandonaba la casa para no volver a ella. Carlos Villar Esparza clasificó a los martinicos como duendes dionisíacos y por exceso de sus impertinencias malvados. Un duende deliciosamente acanallado. Y es que realmente no es un ser maligno por naturaleza, pero sí es un bromista convulsivo e inestable. Le chifla volcar los pucheros de barro que se están cocinando en la lumbre, apagar las velas de un soplido, justo cuando vas a leer, esconder las llaves y provocar un crujido constante en las vigas del techo. Pero atención, el martinico detesta con todas sus fuerzas ser interrumpido mientras realiza sus tareas o travesuras. Y es que si lo pillas con las manos en la masa o te burlas de su aspecto, sus cabreos llegan a ser memorables y puede llegar a romper una vajilla entera. Su furia solo llega a ser implacable con los ávaros y los tacaños, teniendo el poder de transformar todo el dinero acumulado por un hombre tacaño en vulgar carbón de encina. Y sin embargo, si la familia lo trata con afecto y le deja una escudilla de leche fresca o un trozo de pan blanco en la alacena, el martinico se vuelve un protector feroz, capaz de barrer la casa de noche y cuidar el ganado o avisar de incendios y robos. Y hay un tipo de relato europeo fascinante sobre su relación con las mudanzas, y es que se dice que el hogar para el martinico realmente no son las paredes de piedra, sino la convivencia con las personas. Se dice que en Andalucía, cuando una familia lo empaquetaba todo en secreto para huir del martinico, al bajar las escaleras veían al pequeño frailecillo cargando su propio cedazo o artillo al hombro, mientras decía con sorna: ¿nos mudamos de casa? Pues yo voy siguiendo el hato. Aunque nos encontramos muchas historias de este ser, en este episodio debemos viajar a las entrañas hidráulicas de Granada y recorrer la arquitectura subterránea del histórico barrio del Albaicín. Desde la época nazarí, Granada organizó su vida cotidiana en torno a una red monumental y compleja de aljibes, pozos, canales y acequias. El agua no solo era un recurso para beber o regar los canales, era un elemento sagrado que fluía bajo la tierra como una red de venas invisibles. Sin embargo, los aljibes eran depósitos ocultos, profundos y muy peligrosos, y los niños del barrio se sentían atraídos por la curiosidad y el frescor. Acudían allí a jugar cerca de las bocas de los pozos en los calurosos días de verano. Para evitar tragedias e infecciones en el agua potable de la ciudad, los ancianos del Albaicín convirtieron al martinico en el guardián sagrado de los aljibes, pues bastaba con escuchar un borboroto en la oscuridad del agua, notar un movimiento extraño en las tinajas o ver cambiar un cubo de sitio para que los adultos
advirtieran solemnemente a los niños que no se acercaran al borde ni tirasen basura, que bajo vivía el Martinico y se llevaba a quien ensucia el agua. Hay que tener en cuenta que el Martinico no atacaba sin motivo, pero era impecable con quien faltaba el respeto al agua. En ese sentido, el Martinico granadino guarda un paralelismo impresionante con otra figura mítica del Mediterráneo, el Munacielo de Nápoles, otro duende urbano vinculado a los canales subterráneos de la ciudad italiana y vestido también como un pequeño monje. Ambos nacen en ciudades levantadas sobre complejos sistemas de ingeniería hidráulica. En documentos y legados conservados en la Biblioteca Virtual de Andalucía sobre comarcas granadinas como Benamaruel y Baza se recoge además una creencia ancestral estremecedora. Se narraba que cada vez que un niño fallecía a muy temprana edad sin haber recibido el bautismo, su espíritu no se perdía en el limbo, sino que se transformaba en un martinico vinculado para siempre a la casa paterna. La tradición oral sostenía que la única forma que tenía la familia de liberar aquel espíritu inquieto y hacer desaparecer las travesuras del duende era pagando una bula especial a la iglesia. Pero si hay una historia que demuestra la complejidad moral del Martinico y su vinculación con los pozos y la justicia del más allá, es la célebre leyenda ocurrida en el siglo XVI en la ciudad de Córdoba. Y es que cuenta la tradición que por aquel entonces vivía en una acaudalada casona una rica y virtuosa dama. Su hermano, consumido por una envidia atroz y una avaricia sin límites, al haber sido ella la favorecida en el testamento de sus padres, planeó durante años quitarle la vida en secreto para quedarse así con toda la fortuna familiar. Pero el día de Nochebuena, a la salida de la misa del gallo, el malvado hermano emboscó en un callejón oscuro a su hermana y logró asesinarla por la espalda, sin que nadie pudiese verlo. Libre de toda sospecha, fingió un dolor desgarrador ante el pueblo, se vistió de luto riguroso y logró por fin tomar posesión de todos los bienes y de la casona de la calle Almonas. Fue así como el asesino decidió instalarse a vivir en la misma habitación que había sido de su hermana, pero la justicia del más allá estaba a punto de ejecutarse. Y es que esa primera noche, cuando el hermano ya estaba metido en la cama, disfrutando de su gloriosa victoria, comenzó a sentirse cada vez peor. La temperatura de la estancia cayó completamente en picado y le faltaba cada vez más la respiración. Al llevarse las manos en la garganta con desesperación, adivinó en la oscuridad una soga áspera que le apretaba y le asfixiaba el cuello. Fue entonces cuando quiso encender un candil o gritar pidiendo socorro, pero las fuerzas se le iban agotando cada vez que pasaban los minutos. Poco a poco sintió cómo su cuerpo se iba elevando poco a poco por los aires, levantado por la fuerza invisible que tiraba y tiraba de la cuerda hacia el techo hasta dejarlo colgado en una gruesa viga de madera, ya sin remedio. Fue entonces cuando a la mañana siguiente los vecinos, preocupados por el silencio, forzaron la puerta acompañados por las autoridades y se encontraron en el cuerpo sin vida del hermano balanceándose en la viga. Y sentado en una silla al lado del cuerpo, ahí se encontraba el Martinico. El duende, mirando fijamente a los alguaciles, autorizó solemnemente que se llevaran el cuerpo para poder enterrarlo en Camposanto, proclamando con voz retumbante que aquello había sido una ejecución justa del más allá,
para así castigar a quien, por avaricia, había acabado con la vida de su propia hermana. En cuanto terminó de hablar, como por arte de magia, el Martinico echó a volar por la estancia y se arrojó de cabeza al pozo del patio. Todos los presentes vieron y oyeron cómo, al sumergirse en el agua, surgió un ruido estruendoso por toda la casona, idéntico al bramido del viento en el centro de una noche de tormenta, desapareciendo así para siempre en las corrientes subterráneas. Con el paso de los siglos, el duende martinico dejó de ser un elemento de terror nocturno para convertirse en un símbolo cultural, artístico, identitario de nuestro patrimonio. Y es que Francisco García Lorca fue una figura clave en la reinterpretación moderna de este concepto, pues no veía al duende como una simple superstición, sino que lo veía como una fuerza estética que emanaba de la propia tierra granadina. En su obra Impresiones y paisajes, el poeta habla de las sombras, de las ruinas y del agua que canta en las acequias. En su obra teatral Títeres de Cachiporra, el personaje de Mosquito reúne rasgos del duende, del insecto y del espíritu burlón anclado a los depósitos del agua del Albaicín. Para Lorca, el sonido del río Darro no era un ruido caótico, sino que era una armonía viva, y de esa presencia invisible que emerge del agua y de las ruinas, Lorca extrajo su inspiración para su célebre ensayo, Juego y teoría del duende, transformando la figura del antiguo duendecillo de Aracena en la fuerza invisible del arte, de la inspiración y del cante flamenco. Hoy en día, cualquier viajero que recorra Granada puede visitar con sus propios ojos los escenarios exactos cargados con la memoria del Martinico, lugares donde la ciudad parece hablar en voz baja, como son el Pilar de Carlos IV, el Aljibe de San Luis y el Aljibe de la Vieja y la Fuente de Argolla. Incluso en la etnología aragonesa y castellana se conserva su huella en el lenguaje cotidiano. El martinico se transformó con el tiempo en el equivalente al Pedro Chosco gallego y al hombre del saco bueno. La expresión popular que ya viene el martinico se sigue utilizando hoy por las madres y abuelas cuando a los niños pequeños se les van cerrando los párpados de cansancio al caer la noche. Visitar Granada es, en cierto modo, aceptar la compañía invisible del martinico. Pues caminar por las callejuelas del Albaicín cuando cae la noche y escuchar el discurrir del agua de una acequia oculta tras un muro o perderse en el silencio de un patio, de un Carmen, todo forma parte de la experiencia donde lo visible y lo invisible conviven en perfecta armonía. A mí me parece profundamente maravilloso estudiar la leyenda del martinico, porque nos demuestra que nuestras casas, nuestras fuentes y nuestros pozos no eran lugares inertes, sino que eran espacios vivos, respetados y sagrados. Es entonces cuando nos recuerda una época en la que el misterio y lo fantástico no estaban en galaxias lejanas ni en libros extranjeros, sino al otro lado de la pared, en la penumbra de la alacena, o aguardando en el fondo del aljibe del patio. Tal vez hoy camines por el Albaicín y no veas al duende martinico. De hecho, es muy probable que no lo hagas. Pero si una sombra se mueve donde no debería, si algo parece observarte desde el borde de una fuente de piedra, o si el agua suena como si contara una historia antigua en la noche, recuerda: en Granada, el duende no es una leyenda, sino que es el propio paisaje. ¿Y tú conocías la historia del duende martinico? ¿O en tu pueblo o región existe algún ser parecido que mueva las cosas de sitio? ¿O guarde los pozos de agua? Puedes dejármelo en comentarios en la plataforma donde estés escuchando el podcast,
porque sabes que me apasiona leerte y aprender de todo el folclore vivo que guardamos en nuestras tierras. Si te ha gustado este viaje profundo en la memoria de nuestras casas y de nuestras aguas, no olvides compartir el episodio con alguien a quien le apasionen las leyendas y no dudes en suscribirte. Nos escuchamos el miércoles que viene con el próximo episodio de Hoguera y Leyenda. Chao.